6:58. Bienvenidos al Sol de la Mañana. Sol de la Mañana, un programa que quiere siempre construir en vez de destruir, sumar en vez de restar, multiplicar en vez de dividir y siempre ayudar a que la sociedad dominicana tenga una orientación clara de las cosas que pasan y sobre todo cómo ayudar a que sea cada vez más mejor nuestra sociedad. Como siempre, iniciamos con la palabra de Dios. El Salmo 15, del 1 al 5 dice: ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Dice el Señor. Solo el de conducta intachable, que practica la justicia y de corazón dice la verdad. El que no calumnia con la lengua, que no le hace mal a su prójimo ni acarrea desgracia a su vecino, que presta dinero sin ánimo de lucro y no acepta sobornos que afecten al inocente. Esos son los que van al reino de los cielos. Y que esa sea la orientación para cada una de las cosas que tenemos que hacer cada día con nuestras actuaciones. Como siempre, un saludo especial para don Antonio y Montserrat Despallá, los propietarios de estos medios de comunicación que han transformado la forma de precisamente comunicar y analizar las noticias y la vida cotidiana de la República Dominicana. Nuestro hermano Julio Martínez Pozo, que siga disfrutando sus vacaciones, María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Melton Pineda, José La Luz Olimato, Aníbal Carrosario y Pablo Maquini, al equipo de 5 a 7 que sigue haciendo un trabajo fuera de serie, Yuri Rodríguez, Humberto Paniagua, Daris Terrero, Luis Ramírez, Andrés Martínez, Mario Díaz en los controles, Manegonte, especialista en asuntos agropecuarios, desde Santiago Ramón Paulino y Rafael Díaz en los deportes, y a nuestro equipo de producción, Helen Gil, Sonia Patiño, a Mauri Aybar, el maestro en los controles, Jova Bernard, y al equipo de Señales TV, un canal que sigue sembrando valores, Angie, Felipe, Evelyn, Jesús y Joan. Gracias a todos ustedes por estar en sintonía con el Sol de la Mañana. Y antes de nuestros comentarios, quiero hacer 2 breves salutaciones. La primera, a Adriano Espaillat. Señores, tenemos que sentirnos sumamente orgullosos. Adriano Espaillat, que ha sido siempre apoyado por este programa y por nuestras emisoras, es el primer congresista norteamericano de origen dominicano. Y miren, la importancia que eso tiene, no solamente para felicitar a Adriano, sino para nosotros sentirnos de alguna manera protegidos, teniendo una voz en el Congreso norteamericano, ante la asunción de Donald Trump al poder, que es una incertidumbre para el mundo, para los Estados Unidos y para la República Dominicana. Donald Trump es una verdadera incertidumbre. Uno no sabe lo que va a pasar, pero lo que se prevé no es bueno. Yo siempre digo, quisiera estar equivocado, pero lo que se prevé con Donald Trump desde el punto de vista económico y político para el mundo y para la República Dominicana no es halagüeño, no es bueno, no es esperanzador. Por eso, qué bueno que un congresista de origen dominicano está en el Congreso de los Estados Unidos. O sea, don Adriano, incluso la declaración que da en el día de hoy. Oigan qué declaración más pertinente e importante. Él dijo: estamos en esta encrucijada. ¿Seguimos como una nación benevolente y de esperanza o nos convertimos en una nación agresiva e intolerante? Se refiere a los Estados Unidos, porque está el temor de cómo va a ser Estados Unidos ahora. Si seguirá siendo una nación benevolente y de esperanza o una nación agresiva e intolerante, que es lo que se prevé que puede pasar con Donald Trump. Entonces, qué bueno, nos sentimos muy, muy satisfechos y orgullosos con Adriano Espaillat, lo felicitamos, nos sentimos parte de su triunfo, parte de su éxito, pero sobre todo nos sentimos muy esperanzados que habrá una voz de origen dominicano que va a defender los intereses de esta nación, lógicamente entendiendo que los primeros intereses que él tiene que defender como ciudadano norteamericano y congresista norteamericano es a Estados Unidos, pero que va a tratar, y de eso yo estoy convencido por el historial de Adriano Espaillat, que va a tratar de que la República Dominicana, su segunda nación, primera en origen, su segunda ahora en términos de representatividad, no sea afectada por ninguna de las medidas del nuevo gobierno de Donald Trump. Y en segundo lugar, felicitar al ministro de Medio Ambiente y exhortarlo a que mantenga la firmeza ante la situación que se está planteando. Francisco Domínguez Brito, todos lo conocemos, en algunos momentos podríamos estar en desacuerdo con algunas cosas de las que pueda haber hecho, pero sabemos que es un hombre honesto, firme y que a final de cuentas trata de hacer las cosas lo mejor posible siempre. En este enfrentamiento que tiene por la situación de Valle Nuevo y por la situación de Río Sama, merece el respaldo del gobierno,
de todo el gobierno y de la sociedad dominicana. Tiene que ser firme en su decisión, aunque flexible en su aplicación, pero sin aceptar chantaje. Firme en su decisión, es decir, la autoridad es la autoridad y hay que respetarla. Autoridad es autoridad. Si hay empresas que no tienen, como en el caso de Río Sama, como él dijo, no tienen permiso, tenían permiso, pero ya no lo tienen. O sea, la autoridad tiene que imponerse. Si no tiene permiso, no puede actuar como ha actuado históricamente, no importa lo que esté pasando. Ahora, tiene que ser firme en la decisión, pero flexible en la aplicación, porque lógicamente, si no hubiese una actitud de chantaje de parte de las empresas, la mayor parte de las empresas no está en actitud de chantaje, pero evidentemente que hay algunas que, o por un problema político, o por un problema de relación con alguien, o porque se creen, ¿verdad?, que porque dieron dinero a la campaña pueden hacer lo que les dé la gana. En ese aspecto yo creo que hay que sentar de alguna manera un precedente. Sin abuso, sin actitud inflexible, pero sí con actitud firme. Y yo exhorto a Francisco Domínguez Brito que en esta situación mantenga la firmeza que ha demostrado en su historial como hombre público en la República Dominicana. Francisco tiene el respaldo de quienes nos preocupamos, primero, porque se defienda el medio ambiente, tanto en Valle Nuevo como en el río Sama, porque no se cometan abusos en contra de la naturaleza, porque no se violen las leyes en la República Dominicana y porque, lógicamente, los gobiernos viabilicen que puedan usarse los recursos naturales, que puedan usarse en beneficio de la sociedad dominicana, que se pueda generar riquezas a través de ello, pero que sea respetando las leyes, respetando las autoridades y no queriendo imponer ni chantaje ni ninguna acción de esa naturaleza. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Miren, a las 7:06 en el sol de la mañana está la información. Ya más adelante en el programa le daremos seguimiento a todo esto, pero el vocero de la Policía Nacional, Nelson Rosario, el general Nelson Rosario, en su cuenta de Twitter, informó en la noche de anoche que fue apresado ya Brian Peter Félix Paulino, el lugarteniente de Percival Matos, que era un hombre buscado por la policía. A mí particularmente me había llamado la atención que no hubiese sido capturado, porque primero estaba en un perímetro, digamos, de alguna manera fácil de conseguir, pero evidentemente los delincuentes saben cómo manejar sus cosas. Y este muchacho, que es un muchacho de la Ciénega, que de alguna manera, ¿verdad?, no tenía un historial propiamente delictivo, pero que se metió en una banda, evidentemente era parte de la banda de Percival, y es el que incluso en los videos que uno ve, se ve con más acciones valientes, con el fusil y con una serie de cosas. Llama la atención, ¿verdad? Primero fue, gracias a Dios, que fue agarrado vivo. ¿Por qué es importante que haya sido agarrado vivo? Por lo mismo que decíamos cuando a Percival, es decir, yo particularmente creo, lo he dicho desde el principio, que esas acciones que se realizaron con esta banda no eran simple y sencillamente acciones para asaltar bancos. Yo podré estar equivocado, pero oigan, y ayer yo hacía un análisis con alguien que sabe mucho de seguridad y que tiene un historial importante de conocimiento de lo que tiene que ver inteligencia. Y él me decía algo que ha sido mi preocupación desde el principio. Una banda que va a cometer asaltos, para simple y sencillamente cometer asaltos y conseguir dinero, no hace lo que hicieron estos muchachos. Es decir, ahí había una orientación dirigida a ¿qué? A crear desasosiego e incertidumbre en la sociedad dominicana. ¿Por qué? Porque ellos no se iban a asaltar cuestiones sin importancia en algún sitio, que se podían llevar muchísimo dinero sin casi persecución de la policía. No. ¿Qué hacían ellos? ¿Cuál era su plan? Oigan bien, su plan era asaltar sucursales bancarias en sitios públicos donde la gente se siente más segura. ¿Dónde que la gente se siente más segura? Cada vez que usted le dice a alguien, mira, después de las 6, ¿a qué sucursal bancaria tú vas? A la de los centros comerciales. O sea, los centros comerciales, por la cantidad de gente que hay, por la seguridad que hay, porque nadie se atreve, señores, a asaltar frente a... En un centro comercial hay miles de gente, que además debe haber miles de gente con armas. Entonces, tú no vas a meterte en un centro comercial, en un banco, a asaltar, simple y sencillamente por conseguir dinero. No es verdad. Y ese análisis me lo hacía un especialista en inteligencia en el día de ayer, que era mi preocupación desde el principio. Es una gran verdad. O sea, esa banda
No sé por cuáles motivaciones. No creo que por una motivación ideológica. Que me excuse el padre. Y es verdad que un padre siempre está dolido por la muerte de su hijo, pero no es verdad que era por motivaciones ni revolucionarias. Ahí no hay Che Guevara, eso no es verdad. Ahí no hay Camaño, no. Ahí había, desde mi punto de vista, una motivación clara y precisa. ¿Cuál era? Generar incertidumbre y desasosiego en la sociedad dominicana para afectar al gobierno. Porque oigan una cosa, señores. La más grande de las debilidades del gobierno del presidente Danilo Medina es la seguridad pública. O sea, Danilo todavía, a pesar de todas estas cosas, tiene una valoración por encima de un 70%. ¿Dónde está débil? ¿Dónde no tiene una valoración positiva? ¿Cuál es su gran debilidad? La seguridad pública. Si la gente, aunque valora al presidente y ve que está haciendo muchas cosas buenas, dice, no ha podido enfrentar el problema de crear un ambiente de seguridad en la nación dominicana, que no es culpa de él, porque no es culpa ni del gobierno ni del presidente, eso es culpa de todos nosotros, o más que culpa, responsabilidad de todos nosotros, pero evidentemente el gobierno tiene la mayor responsabilidad. Por eso siento que es correcto haberlo agarrado vivo. ¿Por qué? Porque ahí se van a saber muchas cosas. Lo primero es la conexión que pueda tener, porque miren, es duro decirlo cuando uno no tiene prueba. A mí no me gusta nunca hablar sin prueba, ni mucho menos hablar mal de nadie. Yo, por norma particular y por mi espíritu cristiano, no acuso a nadie si no tengo prueba. No acuso a nadie de ninguna manera, porque yo no tengo por qué acusar a nadie. La Biblia lo dice, no hay que acusar a nadie. Ahora, sí hay que establecer responsabilidades para evitar problemas de las grandes mayorías. Entonces yo digo, estos muchachos tenían que tener algún nivel de conexión con alguien o con algo que tuviera capacidad de movilización de pertrechos y una serie de cosas, o que tuviera algún nivel de importancia. Gente que no estuviera en esa orientación, no es verdad que se iba a meter en 3 centros comerciales a atracar a los 3 principales bancos del país. Entonces, algo hay más que eso. No eran solamente ellos dos. No es verdad. Así como yo nunca he creído que detrás de Oswald, el que mató a Kennedy, era él solo que estaba. Eso nadie lo va a creer nunca. Usted puede decir todo lo que usted quiera, pero matar a un presidente norteamericano no es verdad que una sola persona iba a hacerlo, como ahora. Es decir, no es verdad que 2 muchachos, por más que policía que fueran o lo que fuese, iban a tener una estructura de esta naturaleza y a tener esa voluntad y ese éxito en un primer momento de hacer 4 asaltos importantes, generando una incertidumbre y temor en la sociedad dominicana. Entonces, ahí debe haber algo más. Como digo siempre, ojalá no lo haya, ojalá yo estar equivocado, pero me da la sensación y la impresión, con el poco de conocimiento que tengo de investigación y de inteligencia, que ahí debe haber algo más. Y qué bueno que hayan atrapado a Brian Félix Paulino vivo. Algunos dicen, y hay que ser honesto con esto también, alguna gente dice, es posible que Brian sea una especie de doble agente, o que la policía lo haya convencido, porque lo que llama la atención parece, es una presunción, recuérdense que siempre uno hace una serie de teorías para buscar cuál es la correcta, pero una de las teorías que se maneja cuando agarraron a Percival en la cabaña es que de alguna manera este muchacho, Brian, pudo estar vinculado a dar la información a la policía, que se fue justo en el momento en que la policía iba a actuar, y que de alguna manera pudiera haber una relación entre la policía y él. Vamos a ver qué va a pasar. Informa Nelson Rosario, el vocero de la Policía Nacional, que hoy va a dar los detalles de cómo aconteció. Lo que se dice es que lo persiguieron. Ustedes vieron que ayer en Dajabón hicieron un allanamiento, había muchísimos allanamientos, a la familia la tenían asediada y vigilada, la mamá había dicho que se entregara, los derechos humanos, el Comité de los Derechos Humanos propició algunas acciones también para entregarlo vivo, y evidentemente la información que hay extraoficial es que anoche lo agarraron en el kilómetro 22 en una jipeta. Lo rodearon, le dijeron, ¿verdad?, para no matarlo, y que lo agarraron vivo. Qué bueno que lo agarraron vivo. Ahora él va a la justicia, él tiene que dar una serie de informaciones, tiene que pasar por un juicio, y entonces veremos de qué podría haber más detrás de todo eso. ¿Por qué yo digo que es importante que haya sido atrapado vivo Brian? Porque eso yo lo vinculo a lo que he estado diciendo siempre y que ayer aconteció de alguna manera. ¿Qué yo he estado diciendo? Que un plan de seguridad
para rescatar de alguna manera los niveles de tranquilidad y quitar estos niveles de incertidumbre que han provocado estas últimas acciones en unas navidades, el presidente tenía que asumir él personalmente la situación. Ese ha sido mi discurso de hace tiempo. Cada vez que he hablado de seguridad, uno de los retos del presidente Danilo Medina, he dicho, lamentablemente, por la falta de institucionalidad en la República Dominicana, las cosas caminan cuando el presidente la asume. Ayer empezó a asumirla. Ayer hubo una reunión de todos los jefes militares y de investigación del Estado Dominicano. 8 horas después de saberse la muerte de un coronel que tiene que ver con el Palacio, y yo creo, aunque se dice, bueno, fue rutinaria, yo no sé si fue rutinaria o no. La información es que fue rutinaria. Eury particularmente no cree que fue rutinaria. Yo creo que el presidente está tomando de alguna manera la inquietud de la población en sentido general. Es decir, el presidente ha entendido que él tiene que asumir. Él de hecho asume la responsabilidad de todo, pero él tiene que dar un paso más allá. Es decir, eso que hizo ayer, que según me dicen, habló con firmeza en esa reunión y le dijo a todos los mandos militares, yo necesito un plan bien articulado, bien orientado. Supongo que lo presentará en febrero, él tiene que hablar en febrero, el 27. Ojalá no tenga que esperar tanto. A mí me gustaría que incluso hubiese una presentación, hablar al país presentando ese plan y asumiendo él personalmente la responsabilidad. Eso es lo que yo quisiera. Y como amigo, hermano y asesor de alguna manera que he sido históricamente de él, se lo aconsejo y se lo he aconsejado. Sí, ojalá que lo que se planteó ayer, lo que él habló con los organismos de militares, porque ciertamente la delincuencia se nos ha ido, la policía solo no puede. Miren, en la policía hay muchísima gente buena, valiosa. No es verdad que los policías todos son malos, eso no es verdad. Hay muchísima gente buena y profesional y bien preparada. Lo que pasa es que también hay muchos intereses. Y hay muchas cosas que a veces, como Melton lo dice mucho, a veces hasta por problemas como que quiten al jefe de la policía, internamente pasan cosas que uno no se explica. Y lógicamente, a mí no me gusta hablar nunca sin pruebas, pero te llevan a de alguna manera pensar que eso puede ser verdad y que eso puede ser realidad. Entonces creo que ayer el presidente dio un paso interesante, importante, que mi deseo y el deseo de la nación dominicana es que él continúe en ese paso firme que dio ayer. Es decir, hay que hacer un plan de seguridad creíble, practicable, efectivo, donde quien lo supervise, lo dirija y garantice que se haga, sea el presidente de la República, el presidente Danilo Medina. Ayer dio el primer paso, subió el primer nivel, el primer peldaño de esta escalera tan importante, presidente, del único aspecto donde lamentablemente el gobierno y usted tienen una imagen no muy buena. Es el único aspecto. En todos los otros usted podrá criticar y podrá decir, pero lo ve bien. Ahora, en donde casi todo el mundo dice, no ha podido. Tiene buenas intenciones, pero no ha podido en el aspecto de seguridad pública. Ojalá que de esa reunión de ayer, tengo entendido extraoficialmente, que le dio un plazo, creo que de 10 días para que le presentaran ese plan, y ojalá que incluso antes del 27 de febrero, un plan bien articulado, con una visión bastante clara, con medidas bastante precisas, el presidente pueda anunciarse a la nación dominicana y ponerse él como el garante, como el presidente que va a rescatar la seguridad y la certidumbre, quitar esta pesadumbre que hay, esta incertidumbre que hay en todos nosotros y sobre todo que no vuelva a acontecer casos como ese, donde en situaciones como plazas públicas como los malls, como los centros comerciales, tan fácil se hacen unos asaltos y duran tanto tiempo para ser resueltos. Este apresamiento de Brian es un reto para la policía y para los organismos investigativos. Y esa reunión de ayer del presidente con los organismos de inteligencia y con los organismos de militares es también un reto y un paso que debemos saludar y ojalá que el presidente Medina lo continúe. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Miren, a las 7:18, varias personas me han dicho, o me han estado diciendo que por qué en ningún momento yo me he referido en los últimos tiempos, después que salió lo de Odebrecht, de manera directa a este caso. Y yo quiero hoy expresar algunas cosas a propósito de esta situación de Odebrecht. Porque precisamente, desde el principio, cuando empezó esto en Brasil, yo tenía la visión que mantengo de que
en este caso no es solamente un problema económico, ni un problema de soborno, ni un problema de intereses de empresas norteamericanas enfrentadas a brasileñas, sino que también, lo he dicho desde siempre y voy a tratar de alguna manera de precisar mi posición en torno a eso, hay un problema político de fondo grave. Es decir, yo siempre he dicho, y lo sostengo, que detrás del asunto este de Lavallato, como fue la operación, la investigación que se inició en Petrobras, recuérdense que Dilma Rousseff, la candidata que Lula impone como presidenta, impone como candidata del PT y luego como presidenta de la República en Brasil, tenía que ver con Petrobras y luego fue presidenta de la República, y entonces todo lo que ha acontecido alrededor de su destitución y de todo lo que tiene que ver con la persecución política y la persecución de corrupción en Brasil, apunta todo a Lula, porque Lula se perfila como el candidato de más potencial para ser el próximo presidente de Brasil. Entonces, para mí eso no está desligado. Lógicamente, yo no puedo valorar, ni aceptar, ni respaldar nada que tenga que ver con corrupción pública. O sea, el robo que tiene que ver con dinero público de cualquier país tiene que ser condenado. Es decir, quienes cometieron esa acción, y ya de hecho el presidente de Odebrecht está preso en Brasil, tienen que pagar por sus responsabilidades. Eso es verdad. Ahora bien, a mí me llaman la atención algunas cosas. Lo primero, yo respaldo lo que está haciendo el gobierno, varios gobiernos, o sea, gobiernos de varios países donde Odebrecht ha estado operando. El gobierno de Perú, el gobierno de Panamá, el gobierno de Argentina, el gobierno dominicano, han puesto investigación, han puesto a sus procuradores generales, a sus fiscales que tienen que ver con corrupción, a investigar y a pedir información para actuar. ¿Por qué? Por lo que yo decía al principio, es decir, una cosa es usted acusar de algo y otra cosa es usted mostrar que esa acusación es cierta, porque lamentablemente, resulta doloroso esto decirlo, pero en muchas acusaciones de corrupción, donde no hay pruebas, lo que usted hace es dañar a muchas personas. Muchos me dirán, Eury, tú estás defendiendo a gente que no puede ser defendida. No, yo no estoy defendiendo a nadie. Yo digo, al que le demuestren que cometió corrupción, tiene que pagar por eso. Y saludo la decisión de Jean Alain Rodríguez de hacer toda la investigación, de seguir pidiendo documentos, de seguir investigando a las personas. Llamó incluso al responsable de Odebrecht de República Dominicana para que dé detalles, le pidió a Brasil que dé detalles, que le pida a todo el que tenga que pedir y que todo el que tenga que ser investigado se investigue. Ahora, ¿qué me llama a mí la atención? Los Estados Unidos, ¿qué han propiciado esto? En todos los países nuestros latinoamericanos donde está Odebrecht. Cuando usted oye eso, ¿usted cree que Odebrecht ha matado en América Latina? O sea, en los únicos países donde está Odebrecht, en República Dominicana, en Panamá, en Perú, ¿verdad? En Argentina. No. Odebrecht es una empresa que tiene obras y contratos en Estados Unidos. Obras y contratos en Estados Unidos. No uno, no dos. Odebrecht tiene en 3 estados norteamericanos obras por muchos miles de millones de pesos. De dólares, perdón. En Florida, en Texas y en Luisiana. O sea, Odebrecht está construyendo la carretera Grand Parkway en Texas, una carretera amplísima y grandísima. Pistas de aterrizaje en Fort Lauderdale, en Florida, y creo que también está arreglando el aeropuerto de Miami y el aeropuerto de Nueva York. Es decir, Odebrecht no es solamente América Latina, Odebrecht también en Estados Unidos. Muchos me dirán, no, lo que pasa es que allá hay controles. No es verdad. O sea, si Odebrecht cometió soborno y extorsión en América Latina, también cometió soborno y extorsión en Estados Unidos. No me vengan con ese cuento. Lo que pasa es que los Estados Unidos no sale. Y para que me digan, no, que allá hay controles. Miren, mi hermano, yo tengo aquí una lista de 7 de las mayores estafas que han habido en Estados Unidos, porque en Estados Unidos son seres humanos igual que los latinoamericanos. ¿Quién dijo que son diferentes? Corrupción hay en todos los lados, mi hermano. Y con esto yo no estoy defendiendo a nadie. Ahora, hay que ser justo. Es decir, ¿por qué Estados Unidos tiene tanto esfuerzo para que se metan presos a políticos latinoamericanos y no ha hecho ningún esfuerzo por nada? Porque, miren, mi hermano, si ellos dicen, oigan, es el patrón de actuación de Odebrecht. Eso es lo que dicen los propios Estados Unidos investigando. Ajá, pero si es el patrón de actuación, ¿por qué no lo hacen en los Estados Unidos? Donde hay miles de millones de dólares de Odebrecht, no de otra empresa, de la propia Odebrecht, los mismos dueños, exactamente igual, el mismo procedimiento y la misma actuación.
Y en Estados Unidos han pasado grandes situaciones que provocan fraudes, extorsiones, chantajes y sobornos. Muchos. Pero ustedes recuerdan la empresa Enron. En la Enron, una de las empresas de más solidez en Estados Unidos, en diciembre del 2001 se descubrió un fraude de $30,000 millones. Pero ustedes recuerdan el caso de Bernard Madoff. Hace poco, eso hace 2 o 3 años. $50,000 millones, un fraude financiero. Es decir, no me vengan a decir que Odebrecht solamente engañó, estafó, sobornó en Latinoamérica. Hay varios casos de sobornos en Estados Unidos. Decía el caso de Enron, el caso de Madoff, el caso del laboratorio Merck, $14,000 millones en una situación incorrecta. El caso de la telefónica WorldCom, 3.850 millones en una situación también de soborno, chantaje y fraude. Es decir, los norteamericanos, los ciudadanos norteamericanos, no tienen un manto que no los lleva a ser corruptos, no es verdad. Seres humanos están tentados en todos los sitios del mundo. Llámese un congresista de Latinoamérica, un presidente de Latinoamérica, un asesor latinoamericano en términos políticos y un asesor norteamericano en términos políticos, y un congresista norteamericano, y un presidente norteamericano, y un jefe de una empresa norteamericana. Es decir, todos somos seres humanos, nadie es perfecto. Entonces, a mí particularmente me llama la atención este interés de los norteamericanos, sobre todo de un sector importante, porque todo esto empezó, es verdad que empezó en Brasil, pero ha tenido la connotación de toda América Latina, porque los Estados Unidos, de manera, desde mi punto de vista, políticamente dirigida, ha querido hacer ver que esta empresa, que también está en los Estados Unidos, con inversiones tal vez más grandes que casi que en todos los países, de los 5 países que están acusados, yo creo que las obras que se están construyendo no llegan a lo que se está haciendo en Estados Unidos. Entonces, no me venga Estados Unidos a mí a decir que Odebrecht extorsionaba, chantajeaba, hacía obras sobrevaluadas en América Latina y no lo hace en Estados Unidos, porque entonces son marcianos los que no son los mismos dueños de Odebrecht. Y oigan bien, una forma clara y precisa de darnos cuenta, en el caso de República Dominicana, de si es verdad lo de Odebrecht, es sencillo, ahí están las obras. Nada más hay que ver si están sobrevaluadas y quienes participaron, hay que ver si legalmente fue que hicieron la obra. O sea, si no hubo un asunto ilegal. Y segundo, quienes, como muy bien dice José, en varias veces lo ha dicho, es sencillo. Todos, porque son los últimos 3 gobiernos que están vinculados a Odebrecht en República Dominicana. No es uno, son 3. O sea, no es nada más Danilo Medina ni Leonel Fernández. Hipólito Mejía también. Sí, Odebrecht entró aquí con Hipólito Mejía. Siguió con Leonel Fernández y está también con Danilo Medina. 3 últimos gobiernos. 3 gobiernos que yo particularmente creo que trabajaron en ese aspecto en función de que de una empresa internacional importante que hace obras, que estaba en todos los sitios del mundo, bueno, podía venir a hacer obra aquí. Y qué bien. Ahora, si hay alguien que cometió una irregularidad o una ilegalidad y se le demuestra, tiene que pagar por su culpa. Llámese quien se llame y sea quien sea. No solo en República Dominicana, no solo en Panamá, no solo en Argentina, no solo en Perú, sino también en los Estados Unidos. Entonces, es como, ellos certifican quiénes son los que dejan entrar la droga. Estados Unidos tiene un organismo para certificar y sacar, incluso condenar a los países que dejan mover droga en su territorio. Pero toda esa droga va para Estados Unidos. Y son ellos que la consumen. Ustedes saben la forma más fácil de Estados Unidos de dejar de certificar a todo el mundo. Poner en su territorio, rían que si lo quisieran hacer, lo hacen. Si Estados Unidos hoy decide que no va a entrar droga en su país, no entra. No entra o entra muy poca. Pero ellos dejan que ese sea el mayor mercado. Entonces me quieren condenar a mis países porque pasa, en República Dominicana pasa la droga que viene de Colombia y va para Estados Unidos. Entonces nosotros somos los malos. No, así no. Es decir, este mismo procedimiento, alguien, yo no sé quién, pero alguien, ojalá fueran los brasileños, pero alguien debería empezar a investigar a Odebrecht en Estados Unidos. Alguien. O qué sé yo, tal vez aparezca un legislador de origen latino
que viste esta situación empiece también y diga que hay que investigar también a todos los que en Estados Unidos tienen, no brasileños, sino norteamericanos que tienen alguna vinculación con Odebrecht en Estados Unidos. Porque, señores, miren, no es verdad y no puede ser verdad que si Odebrecht actuaba de esa manera en todos los otros países latinoamericanos, no actuaba igual en Estados Unidos. Eso no es verdad, porque es el mismo procedimiento, la misma empresa, el mismo criterio y lo mismo en todos los lados. No solo en América Latina, en otros sitios del mundo. Ah, no, porque los Estados Unidos es más difícil. No es verdad, hermano. En Estados Unidos ha habido fraude tan grande como en cualquier... Es más, en Estados Unidos ha habido fraude más grande que en todos nuestros países. Fraudes más grandes, estafas más grandes que en cualquiera de nuestros países. Entonces, no me vengan con ese cuento. Por eso, yo digo, yo respaldo todo lo que se está haciendo con Odebrecht. Pero desde el principio, para mí, en ese caso, hay un interés más político que de enfrentamiento a la corrupción. Y lo reitero, podré estar equivocado, pero para mí, detrás de todo esto que tiene que ver con los países de Latinoamérica, el caso de Odebrecht es una reacción política sobre todo, de sectores norteamericanos que quieren hacer daño. José ha dicho varias veces, los últimos tiempos Estados Unidos, como se cayó la Guerra Fría, como se cayó el muro, como se cayó todo esto, ahora están como los paladines de la lucha en contra de la corrupción en América Latina, pero por un problema económico. No es que los Estados Unidos, a final de cuentas, ese es su interés, es sobre todo un problema económico. Porque con eso saben que tienen mayor control para muchas cosas de las empresas norteamericanas que van a esos países. Tan sencillo como eso. Si todo ese interés que ustedes ven de los Estados Unidos, pero lo hemos vivido aquí con embajadores norteamericanos. ¿O ustedes creen que todos esos embajadores norteamericanos que han venido aquí a luchar contra la corrupción en República Dominicana es por un interés de luchar contra la corrupción? Es porque ellos también tienen intereses para defender y tienen empresas para defender y tienen inversiones para defender. Y eso se ha demostrado con creces, incluyendo los últimos momentos que hemos vivido con embajadores norteamericanos. Entonces, finalmente, señores, sobre el caso de Odebrecht, yo quisiera que ese mismo interés y ese mismo espíritu que hay para que en países como República Dominicana, como Argentina, como Perú, como Panamá, de que se investigue, de que se digan nombres de ladrones y que tuvieron con Odebrecht, ese mismo espíritu aparezca alguien que lo haga también para los Estados Unidos. Porque las inversiones de Odebrecht en Estados Unidos son mucho más grandes que en esos 6 países que yo he mencionado. Y los norteamericanos, es verdad que la mayoría son buenos, pero también hay muchísimos norteamericanos corruptos. Y hay más de 10 casos de extorsiones, chantajes y fraudes de ciudadanos norteamericanos que lo han hecho para empresas de ese país y para empresas internacionales. Ojalá que aparezca alguien que pudiera investigar la situación de Odebrecht en los Estados Unidos. El sol de la mañana.